Bienvenidos a Enfoque con Marcia Castillo. Nuevamente estamos aquí. Me parece que el tiempo vuela y llega el lunes de nuevo. Quiero darles las gracias por estar sintonizados con nosotros y hacer que este podcast tan importante sea conocido por muchas otras personas. Así que desde ya, gracias. Estamos en un tiempo como ningún otro y esta información es de gran importancia, es necesaria para nosotros saber a qué atenernos, por así decir. Hoy tengo conmigo una invitada extremadamente especial, alguien que conoce el tema que vamos a tratar hoy muy bien. Así es que antes de presentarla, quiero hacer un pequeño recuento de dónde hemos estado. Por si acaso usted no ha visto los episodios anteriores, por favor, empápese bien en este tema para que usted también pueda conversar acerca de esto. Amén. Así es que hemos estado hablando acerca de mezcla de linajes, guerra de semillas, la raza híbrida en la Biblia, la corrupción de la semilla. Y estos son todos tópicos bíblicos que anteriormente puede que no hayan sido tan relevantes, pero así como nos acercamos al tiempo del fin, el Señor, el Espíritu de Dios está revelando cosas que han estado ahí desde el principio, pero que ahora como que se cierra el círculo y necesitamos entender toda esta información que está en las páginas de la palabra de Dios. Amén. Hoy, el episodio número 26, vamos a estar hablando acerca de los gigantes en la Biblia. Y sé que en las redes sociales hay una gran cantidad de información acerca de estos gigantes que también se conocen como los Nefilim. Vamos a hablar de los Nefilim y llegar a fondo de este asunto y ver quiénes son y por qué son relevantes a nuestra vida en este tiempo, el año 2024 del siglo XXI. Increíble. Pero bueno, sin más, quiero darle la bienvenida en este día a la pastora Ivette Gallinar, que me acompaña en este viaje, por así decir. Bienvenida, gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias, pastora. Es un placer y un honor, un privilegio estar aquí. Y la verdad que la felicito porque estos temas son sumamente importantes para la comunidad hispana y para el pueblo cristiano, es verdad. Y así que la felicito grandemente porque es un tema tan profundo, es un tema, como le estaba diciendo a ESYF hace poco también, y a la iglesia de nosotros, y en Table Talk, que necesitamos estudiarlo un poquito más. Y es tan fuerte y tan profundo, pero a nosotros nos toca escudriñar la palabra de una manera aún más, para saber más de las cosas del Señor, para saber estos temas, porque es importante, la verdad. Tú tienes, además de que pastoreas la iglesia junto a tu esposo, el pastor Ricardo Gallinar, tú tienes un programa que lo pueden encontrar también en YouTube, si usted entiende inglés, se llama Table Talk, con Ivette Gallinar, y tienes una serie de invitados, personas prominentes dentro de la comunidad cristiana que traen a colación una información sumamente importante, que también tú has tratado estos temas con ellos. Sí, sí. Y es algo importante porque hace unos minutos comentaste esto y es cierto, estamos viendo en las redes sociales más todos los días con respecto a estos temas. Sí. Así que yo como que le pregunté al Señor, wow, ¿por qué estamos hablando tanto de esto en otras redes sociales? Entonces le pedí eso al Señor y entonces me comuniqué con varias de estas personas que he tenido en Table Talk. Y me he quedado, la verdad que me he quedado bastante sorprendida que estos temas están más y más saliendo hoy en día. Y hay una razón, hay un propósito por eso. Yo creo que es algo de Dios, es algo del Señor. El Señor quiere como que despertar a la iglesia, despertar a sus hijos
a estos temas. Y sí, he tenido personas como Dr. Laura Sanger, vamos a hablar un poco de ella en estos temas, en estos segmentos, Ryan Peterson y muchas personas más. Son unos temas profundos y Sí. hay veces que las personas preguntan y dicen, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que saber de estas cosas? Y bueno, yo sé que vamos a tocar sobre eso. Sí, qué importante, como estábamos compartiendo, así como nos preparábamos para este tiempo, la importancia o el sentir del corazón del Padre. Así nace Enfoque. Así. El sentir del corazón del Padre para que la iglesia de habla hispana tenga acceso a toda esta información, que estos hombres que Dios ha designado y ha preparado para este tiempo, traigan toda esta información, pero necesita el pueblo hispano también conocerla. Y qué importante lo que dijiste, por ejemplo, nosotros pastoreamos una iglesia, una congregación, pero hay una asignación divina sobre ciertas personas de estudiar, Sí. de profundizar, para entonces tomar toda esa información masticada, digerida, por así decir, y traerlo a la iglesia del Señor. Creo que es una asignación divina. Nosotros, por ejemplo, que llevamos tantos años compartiendo a través de lo que es el ministerio, nos damos cuenta, siempre estamos estudiando, siempre estamos buscando información sana, porque ¿saben una cosa? Allá afuera hay mucha gente hablando cosas que están en en otra galaxia, Exacto. cosas no bíblicas, que no tienen fundamento en la palabra de Dios, y sinceramente eso no sirve de nada, eso trae confusión. Lo importante es averiguar, indagar en qué dejó Dios guardado, escondido, por así decir, para revelarlo en un tiempo como este, pero que sea verdad. Exactamente. ¿Qué tú piensas de esto? Y una cosa importante que la verdad que, como te digo de nuevo, te felicito porque estos temas que estás trayendo en Enfoque son sumamente importantes, sumamente importantes. Si no conocemos estas enseñanzas fundamentales, ¿verdad? Si no lo entendemos, entonces no entendemos el resto de la Biblia. Wow, muy tremendo. Si no entendemos, por ejemplo, Génesis 3:15, Génesis 6, Génesis 11, si no entendemos eso, entonces no entendemos no solamente las cosas que suceden en la Biblia, los restos, hasta el Nuevo Testamento, lo que hizo Jesús, lo que dijo Jesús, a dónde fue Jesús, las enseñanzas de Jesús, las parábolas de Jesús, todo eso. Si no entendemos esto, no entendemos el resto. Y tampoco entendemos las cosas que están sucediendo hoy en día. Muy importante. Muy crítico. Y sabes, mientras estabas hablando, venía a mi corazón, yo en este momento estoy dando una clase de guerra espiritual. Estudiando todo esto, me doy cuenta que los gigantes están, por así decir, hasta en la sopa. Oh, sí. ¡Qué tremendo! Nunca me había percatado de eso. Y, por ejemplo, el Salmo 82, se los dejo de tarea. Si tú no entiendes el concepto de los hijos de Dios que nace en Génesis 6, si tú no entiendes el tema de la palabra hebrea, de la palabra raíz hebrea de Elohim, ¿a quién se refiere Dios cuando le habla a dioses? O sea, o pasas la página y te quedas en blanco, literalmente, o dices, lo voy a otro día. Pero qué importante es tener la información que el Espíritu Santo, porque nosotros no podemos tomar crédito por nada de esto. Estamos hablando aquí de tópicos que vienen a colación a través de la revelación y la iluminación de la persona del Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. A Él damos toda la gloria, porque sinceramente si Él no estuviese en medio nuestro, ¿cómo podríamos hablar nosotros de algo así? Exacto. Si llevamos años leyendo la Biblia y no nos habíamos percatado de que eso estaba ahí escondido. Así es. A flor de piel, por así decir, pero como que, sí, gigantes. Entonces, qué tremendo.
¿verdad que sí? Así es. Yo sé que todo este conocimiento ha cambiado nuestra manera de predicar, Así es. ¿verdad? Así es. Ha cambiado los temas, ha cambiado cómo miramos la guerra espiritual. Muy importante. ¿Cómo funciona el ministerio de Jesús? Por ejemplo, quiero recomendarles una enseñanza que tú trajiste a través de nuestra iglesia, Espíritu Santo y Fuego. Usted puede encontrar nuestro canal en YouTube, esa prédica que trajiste, ¿cómo fue que le pusiste el nombre? Wow, era un nombre de este tamaño. Perspectiva. Perspectiva. Bueno, perspectiva. Lo puede buscar bajo perspectiva. Exacto. Pero ahí tú hablas de algo impactante que tiene que ver con Jesús cuando le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? O sea, el contexto de guerra espiritual es ampliado y profundizado a la vez. Y fue, sinceramente, espectacular el mensaje. Amén. Y muchas personas pueden decir, ay, pero eso está muy profundo. La iglesia necesita esa profundidad en este tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar parados y armados con entendimiento. Esto hace la diferencia entre la vida y la muerte. Esto hace la diferencia entre ser confundidos o estar parados en el Evangelio, en la palabra de Dios, y no ser arrastrados, como dijo el apóstol Pablo, por diferentes vientos de doctrinas. ¿Qué opinas tú de esto? Exactamente. Jesús lo dijo también, que no seamos engañados. Y hay tanta información allá, como dijiste, tanta información allá afuera. Google es la Biblia de todo el mundo y no debe de ser. Amén. La palabra de Dios es lo que debemos de leer, de escudriñar, de profundizar, de estudiar. ¿Por qué? Porque uno se puede confundir. Así que hablábamos anoche de un libro que está ahora, es el libro que está de moda, y es el libro de Enoc. Y de eso vamos a tocar después cuando profundicemos un poco. Si usted no conoce la Biblia, importante. Enoc no tiene ningún negocio hablando o leyendo el libro de Enoc, porque usted no tiene la base bíblica para poder discernir las herejías que están dentro del libro de Enoc. Entonces, cuando yo tengo Biblia y cuando yo me he preocupado de alimentar mi vida espiritual, de ir a un instituto bíblico, de coger clases bíblicas, cuando yo conozco lo que dice la palabra de Dios, entonces puedo leer Enoc. ¿Por qué? Porque puedo sacar lo bueno y desechar lo malo. De otra manera, me creo todo lo que dice el libro y lo que tengo aquí adentro es una confusión increíble. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que y sí? Para Dios esto es impactante o importante, es la palabra correcta. Vemos, por ejemplo, que en Primera de Crónicas 12:32 habla de los hijos de Isaacar. ¿Okay? Esto es importantísimo para el Señor. Y dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales. Nota esto, 200 hombres que sabían lo que Dios quería hacer con su pueblo. Como que está contrarrestando los 200 vigilantes que descendieron sobre el monte Hermón. ¿No? Aquí no hay ninguna, ¡ay, qué casualidad! Eran 200. O no, como tampoco fue una casualidad que Jesús envía a 70 evangelistas. 70 evangelistas. ¿Por qué? Porque esto representan las 70 naciones que estaban presentes en la Torre de Babel y fueron dispersas y cayeron todas en paganismo. Y ahora Jesús, ¿qué coincidencia? No, hombre, no. ¡Qué poderoso es Dios! Que envía específicamente 70 evangelistas para que llevaran el mensaje del Evangelio. No hay coincidencias en la palabra de Dios. Él hace y dice y todo tenía propósito, todo tiene propósito. Qué lindo. Ay, a mí me encanta escudriñar la palabra de Dios. Me excito, me apasiona. Y son cosas tan lindas.
cuando uno se da cuenta que las cosas que dijo Jesús y que enseña Jesús, y no solo son enseñanzas para nosotros, obviamente, pero también eran declaraciones y cosas también que era para el mundo o el espacio, ¿no?, espiritual. Sí. Y eso es importante de saber. Y si no sabemos estas cosas, entonces no entendemos y pensamos que, bueno, todo lo del el Nuevo Testamento y todo lo que dijo Jesús era para mí. Sí. Era para mí, para mí, para mí, para mí. Bueno, sí. No necesariamente todo era para nosotros. Sí, lo podemos aplicar, obviamente, pero el ámbito espiritual era más importante, aún más importante por las cosas que vino a hacer Jesús. Siempre lo ha sido así. Somos nosotros los que nos desenfocamos al pensar o al tratar o lidiar con la Biblia desde el ámbito físico. Así la Biblia tiene una convergencia, y siempre estoy enseñando esto, del ámbito físico, pero el ámbito espiritual es donde verdaderamente hay más actividad. Así es. Y Jesús hablaba aquí en la tierra, pero el contexto de sus palabras era espiritual. Así es. Y hemos aprendido, por ejemplo, tu mensaje de perspectiva, se los recomiendo, búsquenlo, está tremendo. Cambia el panorama por completo. Exactamente. Y tú a veces dices, ay, pero yo no entiendo lo que Jesús está diciendo aquí. Claro, porque se está hablando en el ámbito físico a un grupo de personas, pero Él está dirigiéndose al ámbito del espíritu. Así es. Y qué importante es que la iglesia, para entrar en guerra espiritual, para ser eficaces en nuestro caminar con Él, tenemos que entender eso. Así mismo es. Estos hijos de Isaacar, de la tribu de Isaacar, perdón, eran gente entendida. Y nosotros estamos siendo llamados a entender. Exacto. Todo esto que está saliendo ahora, que se está moviendo. Tú me enviaste un mensaje y me dijiste, escucha esto, de otro pastor que nosotros escuchamos. Y recuerdo que te compartí, cuando vi el tema de lo que estaban hablando, lo que sentí en mi espíritu es, el Señor está dando gritos de alerta. Está diciendo, escuchen. ¿Por qué? Porque está preparando a la iglesia militante en la faz de la tierra a saber qué entidades estamos enfrentando. Así mismo es. Qué importante es escuchar, y no solo escuchar, sino abrir el corazón para que Él nos continúe enseñando. No, ya yo cogí 5 años de escuela bíblica y yo me lo sé todo. No, Señor, descuelgue el diplomita que tiene en la pared y dígale al Espíritu Santo, heme aquí, voy a comenzar, voy a nuevamente a empezar a oír. ¿Por qué? Porque siempre hay más. Así mismo. Siempre hay más. Estos hijos de Isaacar pudieron enfrentar y vencer toda situación porque estaban apercibidos, estaban preparados para lo que fuera. Y nosotros, yo estoy plenamente convencido de que algo increíble, algo que la mente de nosotros no puede entender, va a acontecer en esta tierra. Y la iglesia tiene que estar en primera fila. Así. La iglesia tiene que estar fortalecida. La iglesia tiene que saber qué hacer cuando se presente un holograma de el anticristo, por ejemplo. Así mismo es. ¿Qué fue lo que vimos? Que hablamos tú y yo de enviarle la imagen a nuestro productor de este programa para que él la ponga así como hablamos de esto. ¿Qué fue lo que pasó en Los Ángeles? Eso estuvo horrible, fue una cosa espantosa. Se ve, yo no sé si era un evento, yo sé que era un lugar en Los Ángeles que había muchas personas, eran por la noche, y se ve un holograma, se dice, ¿no? Sí. Así, y era no sé, una cosa que parecía un demonio, y estaba con una voz así profunda, y de pronto se ve que entra como si fuera un portal, ¿no? Y dice unas cosas y de pronto hace así y se cierra ese portal. Lo más interesante para mí que estábamos discutiendo, hablando de esto los otros días, era que las personas que estaban mirando esto
No se inmutaron. No se inmutaron, no, nada. O sea, wow. Uno que estaba tirándole video y decía, wow, wow, mira cómo estuvo eso. Pero nadie estaba, o sea, horrorizado como tú y yo. Que yo veo eso, yo creo que me mando a correr, no sé. Sí. Y ese tipo de cosa está más y más en las redes sociales, están en las ciudades, especialmente las ciudades que están derrotadas. Y es algo horrible, horripilante. ¿Tú dirías, pastora, que a través de las redes sociales el enemigo está acondicionando a las personas para toda la manifestación de lo que viene? 100%. 100%. Uno de los libros que estábamos escudriñando anoche, y sé que estamos, o sea, mira cuánto estamos hablando y todavía no hemos tocado la primera página, gloria a Dios. Pero una de las cosas que estábamos hablando anoche era cómo el enemigo, primero que nada, cómo Dios va funcionando en procesos. No todo acontece de golpe, ¿ok? Y cómo el enemigo copia eso, ese patrón de funcionamiento de Dios, y ahora comienza a condicionar a la gente. Eso que tú dijiste, las personas vieron ese holograma, parecía un demonio salido de una de las películas de ciencia ficción, pero la gente no se preocupó, no, les pareció algo tan normal. ¿Por qué? Porque lo que aconteció hace miles de años atrás, ¿ok?, que estos hijos de Dios entraron a la dimensión física, fueron visibles. Todas estas grupos de personas de las civilizaciones mesopotámicas tuvieron contacto directo con estos seres, con estas entidades que tenían la habilidad de hacer una metamorfosis, shape shifters, se dice en inglés. Y ahora parecen que son de carne y hueso. Funcionan aquí con todas las funciones de un cuerpo, incluyendo tener relaciones sexuales con las hijas de los hombres. Y estas civilizaciones mesopotámicas fueron engañados, arrastrados porque creían que eran dioses. Nosotros entendemos por el Espíritu de Dios que eso va a volver a ocurrir. Si el rapto de la iglesia no acontece según ciertas escuelas de pensamiento antes de que entre el tiempo de los 7 años de la tribulación, aún si fuese correcta la teología del rapto antes de la tribulación, todas estas cosas pueden ir acelerándose, pero siguen siendo un proceso, y puede que nosotros veamos muchas de estos seres manifestarse. ¿Qué opinas tú de esto? Definitivamente, y por eso es que nosotros necesitamos, vuelvo a decirlo y vuelvo a ese tema, escudriñar la palabra y entender la palabra de Dios, tener wisdom, sabiduría para entender estas cosas, para entender el tiempo en que estamos viviendo. Oh, muy importante eso. Porque si no, como dijiste, somos engañados. Hasta el cristiano se puede engañar. La palabra de Dios lo dice. Entonces, esta gente pensaron que ellos eran dioses y fueron arrastrados a la idolatría, a seguirlos, a adorarlos. Hay muchos, ¿cómo se dice?, récords de todos los templos, de lo que dejaron los petroglíficos, donde hay pinturas, donde hay esculturas de estos seres invadiendo todas estas civilizaciones. Claro. Y como todo como se dice, full circle, se cierra el ciclo. Así es. Estos seres van a volver a manifestarse en el ámbito físico. El caos va a ser terrible. Sí. ¿Y dónde va a quedar la iglesia? Esto de los extraterrestres, los ovnis, todo esto ha sido un tabú
por mucho, mucho tiempo, pero nosotros estamos llamados a estudiar y a derribar tabús. Claro. Eso estamos haciendo. Claro. Y trayendo todo esto a la luz de la palabra, enfocando el lente, por así decir, en lo que dice la Biblia, no lo que dice Juanito en ese podcast que tiene miles de seguidores. Eso no lo valida. Lo valida es lo que lo valida es, perdón, lo que está hablando. Está hablando Biblia, Claro. está hablando el corazón de Dios. Ya. Ahora que dices de los ovnis, hace poco tuve una entrevista con L.A. Marzulli, Ajá. que él es un ufologist, es ufólogo. ¿no? Ufólogo, vamos a decir, inventamos esa palabra, pero está la bien. inventamos aquí en Enfoque, primera vez. Y yo le hago a él esa pregunta, le digo, ¿qué piensas de las personas cristianas que creen en otros extraterrestres de otras galaxias, planetas? Porque hay muchos, Sí. hay muchos que dicen, bueno, Dios creó a otras Civilizaciones y esto y que lo otro. Y bueno, él me contesta precisamente lo que yo pensaba que me iba a contestar, pero eso de verdad, la verdad que es un engaño del enemigo. Y entonces tenemos que entender esto porque el día de mañana se aparece un ovni, un UFO, un extraterrestre. ¿Okay? Y dice, miren, aquí acabamos de terminar con esta raza cristiana que eran no creyentes. Los sacamos de acá y nosotros somos los dioses que hemos estado vigilándolos todo este tiempo. ¡Wow! Nosotros sabíamos que era esto. Sí. Y se engañan las personas. Puede ser que suceda así, no sabemos exactamente. Pero o sea, es un tema un poquito controversial, ¿no? Pero hay que saber estas cosas. ¿Quién sabe? Qué interesante. Nuestro objetivo en hacer esto, que conlleva mucho estudio, Oh, sí. mucha oración, mucho tiempo, mucho dinero, porque es una inversión. Nuestro propósito, nuestro objetivo, es que a nosotros no nos pase eso. Exactamente. Cuando digo nosotros, estoy hablando de la iglesia en general. Estas civilizaciones mesopotámicas fueron engañados y la palabra de Dios habla de el gran, the great falling away, o cómo mucho del cuerpo de Cristo va a ser engañado y va a desprenderse, le va a dar la espalda al Evangelio. Y yo pienso, no necesariamente estoy diciendo que es así, pero yo pienso que si eso pasara mañana y se aparece en la Casa Blanca uno de estos personajes que los van a endiosar, la Biblia lo dice, escrito está, gran parte de la iglesia va a ser confundida. Oh, sí. Y si tú dices, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿qué pasó con el COVID? Wow. ¿Cuánta gente de la iglesia del Señor no se separó? Una división tremenda. Una división tremenda. ¿Qué pasó con las elecciones de los Estados Unidos de América? La iglesia se dividió. Oh, sí. Fue algo tremendo. Y nosotros no podemos votar basado en que me gustas o me caes mal. Yo tengo que votar basado en los principios que están detrás de ese candidato. Sin embargo, la iglesia se dividió, ¿o no? Oh, sí, tremendamente. Yo me quedé horrorizada. Horrorizada. Lo quiero decir en inglés para repetirlo en español. Horrorizada. Y, pastora, estamos en un año de elecciones. Sí. Que no sé a ustedes, pero para mí es muy importante. Este año es sumamente importante. Así que ojos abiertos y estar en la palabra de Dios, porque yo creo que van a suceder bastantes cosas este año. Yo estoy de acuerdo contigo. Ya están sucediendo muchas cosas. Oh, sí. La guerra de Israel, por ejemplo, ha venido a traer o a suscitar muchas cosas. Oh, sí.
escuché hace unos días atrás, por ejemplo, y sé que se nos está acabando el tiempo, aunque pienso que acabamos de empezar, pero no sé si viste en los titulares de este ministerio a quien yo sigo en las redes, que se llama End Time Headlines, titulares del tiempo final, donde pusieron la entrevista que se le hizo a uno de estos personajes de Hamas, y él dijo: la realidad es que lo que aconteció en Israel en octubre 7 fue debido a que ellos estaban hablando de la vaca alazana. Si usted no está empapado en este tema, usted necesita ir al principio de mis videos y ver lo que estoy hablando de la vaca alazana o la vaca roja. Eso los empujó a ellos a tratar de destruir y crear un caos en Israel para detener lo que ya está escrito, pero que ellos no entienden. Para mí fue una confirmación de lo que el Espíritu de Dios me había estado hablando concerniente a ese tópico, pero han estado aconteciendo cosas que han escalado. La violencia ha escalado, el irrespeto a la vida, al ser humano. Estos rehenes, por ejemplo, que este grupo terrorista raptó o se los llevaron cautivos, las violaciones, los problemas con las medicinas, tienen bebés, o sea, que vemos cosas que pensamos que la raza humana no es capaz de hacer. Pero ¿por qué? ¿Qué está operando aquí? ¿Tú me puedes decir? Exacto, sí. ¿Qué estamos viendo, pastora? Estamos viendo que el ámbito espiritual está revolviéndose más que nunca. Porque esto sucede ya, bueno, de las historias de la Biblia que hemos hablado, que has hablado en tus programas. Pero como estamos acercándonos a los últimos tiempos, más aún se está revolviendo el ámbito espiritual. Y el enemigo sabe que le queda poco. ¿Y qué quiere hacer? Destruir a la humanidad, destruir a las cosas de Dios, destruir a la iglesia, confundir a la iglesia, de tal manera que vas a creer todo lo que viene, todo lo que escriben, todo lo que ponen en YouTube, todo lo que ponen en Google, cualquier cosa. Vas a creer todo ese tipo de cosas, a engañar. Eso es lo que quiere el enemigo. Esa es la meta de él. Destruir la humanidad, destruir a la iglesia, el cuerpo de Cristo, confundir la palabra de Dios de tal manera que vas a tener un poquito de la verdad, un poquito de la mentira, y vas a estar completamente ido de la verdad. Eso es lo que está pasando. Y la mezcla, Dios está en contra de la mezcla. Yo hablo de esto cuando hablé en mi programa de mezcla de semillas y cómo Dios odia. Un poquito de verdad y un poquito de veneno del enemigo hace que la verdad sea disuelta. No queda nada, lo que queda es la mentira. Entonces, yo veo, y esto lo vamos a hablar en nuestro próximo programa, porque estamos fuera de tiempo, increíblemente. Pero, pastora, yo sé en mi corazón, en mi espíritu, que esto, por ejemplo, que estamos viendo a través de la guerra de Israel, la violencia, el problema tan grande que hay con el sexo, con el tráfico humano. Esto apunta, o sea, hay alguien detrás del telón, por así decir, que está influyendo, que está soplando todo esto, y hay huestes en el hombre, en el ser humano, de estas entidades que se están manifestando a través de estas huestes. Y nosotros no podemos ignorar esto, nosotros tenemos que pelear en contra de ellos. Pero eso es un tema para el próximo programa. Me gustaría que me acompañes. ¿Tú crees? Claro que sí, claro que sí. Qué bendición tenerla a ella aquí. Su programa en YouTube, Table Talk. Conversación en la mesa, por así decir, está espectacular.
Sabes que en YouTube tú puedes cambiar el lenguaje y poder verlo en español con subtítulos. Yo te lo recomiendo. Esta mujer ha sido llamada por Dios para un tiempo como este, para traer a todos estos hombres tan ilustres, que están sumergidos en la palabra de Dios, que están llenos del Espíritu Santo, no es cualquier persona. No. Y traes todos estos temas tan relevantes para ayudar a la iglesia, para ayudar a los intercesores. Los intercesores necesitan saber mapeo espiritual, las líneas ley. ¿Qué cosa es todo esto? Este es el lenguaje del tiempo del fin, porque nosotros sabemos que Jesús venció, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte aquí en la tierra. Así es que gracias por estar aquí, por hablar estos temas tan importantes. Gracias por dedicar gran parte de tu vida a estudiar. Eso implica soledad. Muchas veces puedes estar haciendo muchas otras cosas. Podías estar compartiendo con tus nietos, pero estás pagando un precio tremendo. Y te felicito. Y le doy gracias a Dios por tu vida. Gracias, pastora. Porque sé que eres una mujer íntegra, que estudias y te preparas para alimentar a aquellos que Dios le puso en su camino del cuerpo de Cristo y también fuera del cuerpo de Cristo. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos que ayúdennos a mover esto fuera de las cuatro paredes de la iglesia. No sabemos cuántas personas pueden venir al Señor escuchando. Exactamente. Porque Dios ilumina a quien Él quiere y nos llama de diferentes maneras. Así es que gracias, te bendigo. Gracias, bendigo tu congregación. Igual. Y bendigo ese canal Table Talk con Ivette Gallinar, que es tan importante para el cuerpo de Cristo en este tiempo. Gracias, pastora. Así que nos vemos el próximo lunes aquí con la pastora, que lo que trae es, preparen su cafecito y siéntense, abran su Biblia a oír al Espíritu Santo hablar. Amén. Dios los bendiga.